Mira, Debate es una editorial que nace en Madrid en el año 77, en un momento de auge probablemente de la no ficción, que luego tiene varias encarnaciones, pero en el año 2004, con la fusión de Plaza Janés con Grijalbo Mondadori, se decide que sea la editorial de no ficción un poco emblemática del grupo. Y desde entonces es una editorial exclusivamente de no ficción. Entendemos la no ficción en un sentido bastante amplio, con la intención o con la ambición de intentar cubrir la mayor cantidad de intereses del lector medio. Es una editorial decididamente de librería, no es una editorial académica ni universitaria, y lo que intentamos es eso, pues responder a las inquietudes que pueda tener un lector normal, prestando una atención especial, es cierto, a áreas como la ciencia o como la historia, que por motivos tradicionales siempre han tenido muy buen reflejo editorial, ¿no? Entonces publicamos autores internacionales. Tengo aquí algunos ejemplos, ¿no? Como Roger Penrose, que es uno de los científicos más importantes de la actualidad. Este es uno de la línea, digamos, más seria o más ensayística de la editorial, de grandes autores de primer nivel, que va un poquito más allá de la divulgación, porque realmente es un físico de los más importantes del mundo. Pero también cubrimos otros campos, pues, con autores españoles, libros más de divulgación, como Viciosos, que es un ensayo sobre cómo las bicicletas están cambiando las ciudades contemporáneas, desde Barcelona, Madrid, pero también el resto de las ciudades del mundo. También hacemos cosas de cocina, desde David de Jorge, que es un cocinero español que cuando le empezamos a publicar era menos conocido, pero que ahora tiene un programa en televisión en prime time, a cosas de cocina, por cerrar el círculo quizá, como la Enciclopedia de los Sabores, que es un ensayo que ha ganado varios premios en Inglaterra sobre la fisiología del gusto, que es el libro famoso de Villar Sabrán. En este caso es una especie de taxonomía de los sabores y de cómo combinarlos. Es un buen ejemplo porque es un libro de cocina. La cocina es un género quizá un poco menos prestigioso que los demás, pero demuestra el tipo de ensayo que podemos hacer nosotros en cocina. No un recetario al uso, pero sí un libro que vaya un poquito más allá y que tenga otras características. Así que, quizá por resumirlo en una frase, nuestra apuesta por la no ficción es muy flexible, pero partiendo siempre de un nivel de calidad muy alto. Si lo publicamos nosotros es porque tiene un interés y un nivel mínimo elevado, y con ambición de llegar al gran público. Mira, nosotros desde el principio una de las ventajas que tenemos es que al ser un grupo multinacional hemos podido aprender de la experiencia sobre todo de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, y aplicarla aquí muy rápidamente. Con lo cual empezamos a incorporar los derechos digitales en los contratos muy pronto, y empezamos a intentar convertir todo nuestro fondo, para hacerlo disponible, la versión digital de todos nuestros libros de fondo. Ha sido un proceso bastante complicado porque eran muchos contratos, cada uno había que negociarlos individualmente, y luego muchos de ellos, sobre todo los más antiguos, no teníamos un PDF, ni un EPUB, en fin, el material que teníamos no era fácilmente convertible y supuso una inversión importante. Pero era muy importante para nosotros efectivamente hacer que todo ese fondo estuviera disponible. La lucha contra la piratería pasa en primer lugar porque la gente pueda comprar los contenidos que tú tienes a la venta. Si no los tienes disponibles es mucho más difícil justificar o criticar esas prácticas, que son criticables en cualquier caso, pero en fin. Eso por un lado. Por otro lado, hicimos un esfuerzo por aquellos libros que ya están incluso descatalogados, pero que los autores tenían interés en mantenerlos a la venta, en hacer contratos específicos solo digitales por esos títulos. Luego tuvimos la idea o la iniciativa de intentar adaptarnos a un contenido que fuera directamente digital, que es donde surgió la idea de la colección En Debate. Recibimos todos los meses igual, no sé, 6 propuestas de alguien que tiene un blog, que muchas veces son muy interesantes y el contenido está muy bien, pero quieren de repente tener la versión física. Entonces hay dos cosas. Por un lado, ese deseo de mucha gente de tener una versión en papel de lo que escriben. Con lo cual, digamos que el mundo virtual alimenta el mundo físico por una cuestión de
vanidad o de ego o de querer tener el objeto. Luego hay otra cuestión que es más económica, digamos, que es muy difícil capitalizar un libro digital. En el caso de Jobs, así como en Estados Unidos salió la versión solo digital, en Estados Unidos, según el libro, pero puede llegar hasta el 50% de las ventas son en digital. En España no es así. Entonces, lo que vimos es que si hacíamos el libro solo digital, iba a tener una repercusión mucho menor que si hacíamos también una versión física. Con lo cual, el otro camino en que lo digital alimenta lo físico es esa idea de intentar capitalizar un producto que está muy bien, pero que si se queda en el digital no va a llegar a un público suficientemente amplio. Sin embargo, el físico tiene unas inmensas limitaciones que el digital no tiene. En el momento en que el digital, primero, esté más valorado por los autores y segundo, sea más capitalizable, sea más rentable, me parece que esa flecha dejará de funcionar en ese sentido, ¿no? Que lo físico seguirá teniendo una edición digital, pero que la edición digital debería ir por otro camino y hacer cosas que en papel no puedes hacer. Creo que nosotros como grupo el total de la facturación que es digital está en torno al 3%, entre el 3 y el 5%, según el año, pero lejos desde luego de las cifras, de los porcentajes que se manejan en Estados Unidos, vamos, en el mundo anglosajón y en Estados Unidos y en Alemania, que es de los países de la Europa continental donde está más extendido el mercado digital. Los libros digitales, lo que hemos comprobado es que primero son difíciles de promocionar. Estás muy en las manos de las grandes plataformas de Amazon, de Google, etcétera, y de las promociones que ellos estén dispuestos a hacer. También es muy importante salir simultáneamente, eso lo hacemos siempre que podemos, que la edición digital salga simultáneamente a la edición física, pero ya te digo que son cifras de momento bastante modestas. Me parece que es fundamental que exista, me parece que es fundamental que estén a la venta. Hay una cuestión de precio que es un factor cuestionable, hasta qué punto jugar con el precio en la versión digital tiene sentido. Pero bueno, ahora mismo es una de las pocas palancas que tienes para lograr visibilidad y para lograr promoción de los libros en las plataformas de venta. Creo que es un mundo en el que los editores están un poco vendidos, estamos muy en manos de la gente de marketing, de la gente de procesamiento de datos, etcétera. Y realmente a nivel de la editorial lo que podemos hacer es lo que hacemos, que los libros salgan, que estén disponibles, e intentar no perdernos ningún desarrollo importante. Son un poco, me imagino que los de la gran parte de las editoriales, ¿no? Pero primero nosotros formamos parte de un grupo muy grande que tiene un criterio de comercialidad y de rentabilidad importante, es decir, son libros que tienen que ser capaces de llegar a un público muy amplio. Eso lo podemos compensar a veces si la calidad del libro es tal o la importancia del autor es tal que realmente nos compense, porque también hay una parte, más allá de la rentabilidad, de una labor cultural que también tenemos que cumplir. Pero un poco esos son los dos baremos principales, ¿no? La comercialidad y la calidad. Saber que no podemos publicar cualquier cosa porque Debate tiene una trayectoria y un prestigio, y porque nuestra línea editorial está marcada, y al mismo tiempo que tienen que ser cosas que puedan interesar a un número amplio de lectores. Pues en Debate es una colección del sello Debate, exclusivamente digital, en la que publicamos textos breves de no ficción. Son textos que están en torno a las 10.000 palabras, que sería un equivalente a unas 30 páginas en papel. Y en Debate nacen en 2011 con la vocación, por una parte, de divulgar textos de autores consagrados, clásicos o contemporáneos, autores ensayistas que pueden tal vez dar cierto respeto al lector, puede dar cierto miedo acercarse a ellos, y por otra pues intenta cubrir ese espacio, ese hueco que ha quedado entre los artículos periodísticos y el ensayo, ¿no?
estos reportajes de investigación monográficos que solían hacerse y cada vez se hacen menos. Bien, tenemos, podríamos decir, 3 vías de selección, que serían, en primer lugar, la primera sería recuperar fondo, partes o capítulos de libros que están en el fondo, de libros ya publicados, del fondo de toda la casa, de Penguin Random House o bueno, de nuestro sello Debate. Y tengo algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, tenemos los ensayos de Orwell. De este libro publicamos un ensayo que se llama Recuerdos de la Guerra de España, de George Orwell, que es el libro, bueno, no el libro, sino el texto más vendido de En Debate. Tenemos también de Lumen, en este caso del sello Lumen, que publica Umberto Eco, un ensayo que se llama Construir al enemigo. Nosotros elegimos, es un recopilatorio de ensayos también, elegimos el ensayo que da título al libro, se llama Construir al enemigo también. Y tenemos otro caso de un autor, de un divulgador científico, autor de Debate, que es Pere Estupiñán, que escribió un libro sobre la ciencia del sexo y escogimos el capítulo del sexo en la consulta médica. Bueno, porque en este capítulo en realidad lo que hace es hablar de los distintos problemas que puede tener la gente desde el punto de vista sexual, los problemas que se tratan con un sexólogo, y pensamos que era pues, un ensayo bastante interesante que podía, por supuesto, llevar al lector a interesarse por lo que es el libro. En todos los casos, este es el motivo principal, ¿no? Acercarlos y que se interesen un poco más. La segunda vía es encargo de textos que no existen. Por ejemplo, tenemos La buena muerte, que es un texto sobre la eutanasia, que le encargamos a una autora de Debate que se llama Adela Muñoz Páez. Es una catedrática de química que publicó un ensayo con nosotros y bueno, es una experta en este tema. Hizo un trabajo de investigación muy bueno, porque creemos que es un tema que también preocupa y es un poco tabú, ¿no? Y es un tema que puede llegar a ayudar a mucha gente en este caso. Y otro ejemplo sería La muerte de Guernica, un texto que le encargamos a nuestro queridísimo autor Paul Preston para conmemorar el 75 aniversario del bombardeo de Guernica en el año 2012. Y una última vía sería la publicación de e-originals, de traducciones de textos que se han publicado en digital exclusivamente. Y bueno, veis el libro aquí porque lo que hicimos en este caso fue la operación inversa. Publicamos las lecciones de liderazgo de Steve Jobs de Walter Isaacson, que es el biógrafo de Steve Jobs, que también tenemos publicado en Debate, y luego lo publicamos en formato papel. Esta sería la tercera vía. Pues significa, bueno, como os he explicado antes, hacer una selección del contenido, evidentemente, que creemos que puede funcionar como un texto breve en digital. Y significa, a nivel práctico, pensar en una tipografía que se lea bien en los dispositivos móviles, en iPad o bueno, en una tablet, no en un iPad, en una tablet o en un smartphone. Eso se hizo al principio de todo, o sea, buscamos una tipografía con diseño, con redacción digital que pudiera cumplir todos estos requisitos y después pues, se hace un poco un proceso similar, bastante similar al del libro en papel. Tenemos reuniones, digamos, como comités de programación editorial en el que hablamos del título, de la cubierta, porque en los casos en los que publicamos textos que provienen de libros ya publicados en papel, la cubierta no tiene absolutamente nada que ver. Así que sí, yo diría que es un poco emular el proceso que tenemos en papel. Desde el punto de vista editorial es bastante similar. Publicamos en EPUB, que es el formato estándar para la mayoría de dispositivos, excepto Kindle, y en formato MOBI, que es el formato que utiliza Amazon en su dispositivo, que es el Kindle. En ambos formatos publicamos. Pues trabajamos con una plataforma de distribución digital que se llama Libranda, y lo que hacemos es, una vez que tenemos el archivo convertido, cerrado,
se lo enviamos a Libranda con un mes de antelación, más o menos, y ellos lo envían a los canales. Entonces, los canales, por ejemplo, Amazon, Apple, Google, que trabajan con preventa, lo suben de inmediato y así el cliente puede hacer reserva y ya descargarse el libro el día de la salida. Los canales más locales, digamos, pues sacan el libro directamente el día de la... No, es que digo libro constantemente, son textos digitales, el día de la salida. Y bueno, el proceso interno dura no demasiado porque son textos muy breves, son 1 día y medio, 2 días para convertirlo y hacer 2 lecturas de corrección. Gestión de derechos, pues depende de la tipología de la que hablábamos antes. En algunos casos queda amparado en el contrato general del libro, en otros casos pues tenemos que hacer un contrato aparte y explicar bien a los agentes que todavía no conozcan el proyecto, que la verdad, suele tener bastante buena acogida. Tenemos distintas acciones de promoción, pero me gustaría comentar una en concreto que es digamos, la más importante, de la que estamos más orgullosos, que es la creación de una página web, de una plataforma que se llama Mientras tanto leo, y es una web que recoge textos breves de ficción y de no ficción, ¿vale? de todo Penguin Random House. Es una web que trabaja con... Bueno, como dice su título, Mientras tanto leo, ¿no? Gira en torno de ese mientras tanto, ¿no? de los breaks, de las pausas, deseadas o no, que tenemos todos en nuestro día a día, ¿no? De ese momento en el que estás esperando el autobús, que estás en una sala de espera del médico y en el que tienes unos minutos para leer un texto como los nuestros. Lo más destacado es que trabaja con un buscador emocional. Eso significa que le pide al lector qué quiere en ese momento, ¿no? Y, por ejemplo, eso es un buscador que está teniendo muy buena acogida, a los lectores les está gustando mucho y los que más les gustan, las categorías que más les gustan son aquellas que están relacionadas, estamos viendo, con el bienestar, ¿no? Quiero reír a carcajadas, pasar un buen momento. Hay otras categorías como ser el rey de una fiesta nerd, morirme de miedo, morirme de risa. Bueno, y es una página que ha conseguido darle una visibilidad a todos estos textos, cosa que no es fácil porque realmente es una jungla el mundo digital y con la que estamos teniendo bastantes buenos resultados. Estamos viendo que las ventas se están incrementando.